vamos regresando para lo que va a ser la segunda parte del primer foro americano por la idea de la libertad. Luca, ¿estás por ahí? Gracias a todos los que se están uniendo en esta segunda parte de este foro. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que esto suceda. Sin ellos hubiese sido difícil cumplir con las expectativas, con los deseos que tenemos de poder realizar este foro y otros muchos más. Ya tenemos presente al doctor Fargosi y le voy a dar su tiempo, pero nuevamente desde Contemplatio Social queremos agradecer a los amigos de NCD, a la Fundación Club de la Libertad, a Freedom Post, a Comunicación Psicológica, Mujeres Republicanas Internacionales, el Partido Liberal Austriaco y a Denise de la Cometa Estudios que han permitido que podamos realizar este foro. Desde ya muchas gracias y doctor Fargosi, su tiempo. Bueno, ya lo adelantó Juca, nuestro próximo invitado, orador. Su parte se titulará La Constitución como defensa de la democracia. ¿Sí? Él es abogado, fue consejero de la Magistratura de la Nación, fue director del Banco Macro y publicó alrededor de 30 trabajos de doctrina jurídica. Tiene un poco de trayectoria y particularmente soy fan de sus apariciones en radio y soy de escuchar bastante radio. Así que adelante, doctor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por el fanatismo. Desde ya me disculpo, estoy saliendo, espero salir de una gripe, así que quizá me agarre un ataque de tos, de estornudo o algo por el estilo. En realidad, yo me había tomado la libertad de cambiar el título de la charla, La Constitución como defensa de la libertad. Y explico por qué. Porque la democracia es un instrumento, es una forma. La clave de toda la historia de la humanidad es una pelea permanente, una lucha, porque es una lucha permanente por la libertad, y que de alguna forma en la Argentina se consolidó en esa maravilla que es la Constitución. Y desde que me recibí, cosa que ocurrió hace demasiados años, en el 76, desde que me recibí, me picó el bichito de la política. Ya me había picado un poco antes, pero me picó de una manera un poco más intensa. Yo para ese entonces, desde los 18, era afiliado radical, después dejé de ser afiliado radical y me afilié al partido de Patricia Bullrich. Después me pasé al Partido Demócrata. Y después tuve que dejar todas las afiliaciones de lado cuando fui elegido consejero de la magistratura, porque el cargo de consejero tiene las mismas limitaciones que el cargo de juez. O sea, uno no puede, no debe, es impensable, más allá de lo que dicen los disparates que dicen algunos kirchneristas, es impensable ejercer actividades políticas, imponer creencias políticas en un cargo judicial. Pero la cuestión es que el tema de lo político siempre me apasionó, y dentro de lo político una de las cosas que me apasiona por cuestión de edad, mi vida consciente a la política empieza, como les decía, en el 78, no, 76, sí, 76, y que más o menos coincide con este desastre en el que estamos viviendo, en el cual la Argentina ha pasado de estar en los escalones arriba del nivel de la Tierra a seguir bajando por escalones abajo del nivel de la Tierra. La Argentina está pulverizada y solamente tenemos idea de lo pulverizada que está quienes tuvimos la suerte de conocer otro país y además conocer otros países. Entonces la pregunta que siempre me hago, o que siempre me hice, fue ¿qué estamos haciendo mal? Por supuesto, como toda persona normal, he ido cambiando algunas ideas, porque precisamente si uno no cambia ideas es que está muerto. Esto lo decía mi amigo Neustad y tenía razón. Pero un buen día me di cuenta que, claro, nosotros no somos conscientes que en la Constitución hay como dos grandes partes. Hay dos grandes partes, de hecho se llaman partes. La parte de declaraciones, derechos y garantías, a la que los teóricos le llaman parte dogmática, y la parte de organización del gobierno federal, a lo que los teóricos le llaman parte orgánica. ¿Sí? Ahora, no existe ninguna manera posible para el ser humano de escribir tan perfectamente
que lo que escriba no permita dos interpretaciones. Sobre todo, que más de una vez es posible interpretar de mala fe haciéndose el santo, cosa a la que estamos acostumbrados con todos los populismos y todas las zarazas de los que quieren engañar a la gente para entronizarse en el poder. El otro día comentaba casualmente una persona que admiro mucho, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que el rol de la monarquía en España, pese a que es una institución antigua, una institución del pasado, es mucho más activo en defensa de la institucionalidad, de la democracia y de la libertad, que el rol de los partidos de izquierda, que invocando la democracia, la institucionalidad y todo eso, básicamente lo que hacen es violarla. Entonces me puse a pensar la Constitución de una manera distinta, y es, ¿cómo la estamos aplicando? Mi tesis, hoy en día, el 9 de julio del año 2022, después de que hicimos bolsa, un país que es inundible, pero que sí es empobrecible, pues lo hicimos bolsa, este país está destruido. Mi tesis es la siguiente: el estatismo, que nos ha metido en la cabeza todo el proceso que empieza en 1930, lo que ha hecho es olvidarse que todas las facultades que la Constitución le otorga al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial deben ser ejercidas, medidas y limitadas, por los principios que rigen a los derechos de todos nosotros, de todos los ciudadanos, que están en la primera parte. Por ejemplo, cuando la Constitución dice que la propiedad es inviolable, la propiedad es inviolable. No hay alguna forma de entender que puede ser violada pero poquito. La propiedad es inviolable. Sin embargo, nuestro sistema judicial, incumpliendo la función que tiene, que es la de principalísimo guardián de la Constitución frente a los actos del Poder Ejecutivo y a los actos del Poder Legislativo, utilizó ese criterio de, bueno, está en juego la supervivencia del Estado y la situación de crisis y que el esto y que el otro. Nunca suprimieron su privilegio inaudito de no pagar impuestos a las ganancias por la supervivencia del Estado. Con eso no se meten. Eso sí que es inviolable. Pero nuestro derecho de propiedad es totalmente violable. Y cuando tenemos un crédito, se nos reconoce un interés que no compensa la inflación, y cuando tenemos un crédito aprobado judicialmente, nos pedalean 25 años para poder ejecutarlo. Cuando el Estado nos debe plata, si no lo incluye en el presupuesto no lo podemos cobrar. Cuando un señor ocupa nuestra propiedad, no lo podemos sacar. Y así suma y sigue. Es una cosa horrorosa, horrorosa. Las acciones privadas de los hombres, dice otro artículo de la Constitución, mientras no ofendan la moral pública ni perjudican un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo libradas a Dios. ¿Y por qué no lo cumplen entonces? ¿Por qué no nos dejan libertad? ¿Por qué no tenemos derecho a hacer lo que se nos da la gana con nuestro patrimonio y con nuestro cuerpo? Y hablando de hacer lo que se nos da la gana con nuestro patrimonio, esta persona que ha sido designada ministra de Economía hace poquitos días acá en la Argentina tiene la desfachatez de decidir ella, en lugar de decidir cada uno de los 47 millones de argentinos en qué se gasta la plata que ganamos, porque entendamos esto, es muy importante entenderlo. El dinero que ganamos y pagamos impuestos por haberlo ganado. Estoy con tos, está complicado. El resfrío no se curó tanto como había pensado. Y eso que estoy con una pastilla. Ese dinero, resulta que esta señora decide que afecta al trabajo, afecta la cantidad de trabajo si se gasta en el exterior. Con lo cual es meterse ya con otro derecho que nos da la Constitución, que es el de entrar, salir, permanecer y salir en la nación argentina. Es decir, cuando uno empieza a ver cómo nos han gobernado durante los últimos 20, 30, 50, 70, 90 años, se da cuenta cuál es el problema. ¿Por qué motivo? Por ejemplo,
Yo me pregunto, ¿es ilegal que yo le pueda vender los dólares que tenga a Maxi, al valor que él y yo convengamos? Que está prohibido, porque no se pueden hacer operaciones entre particulares. ¿Por qué motivo? Pues se le ocurrió a algún, lo dijo Alfonsín, no yo, algún cagatintas. Fíjense que además se produce otra curiosidad de lo más interesante, y es que todas estas ideas que nos retasean libertades son pensadas por los que cobran de nuestros impuestos, pensadas por los que pelechan de la caída de nuestras libertades, y convalidadas por jueces que, salvo el inalienable y sagrado derecho a no pagar impuestos a las ganancias, que es una vergüenza, y tener otra serie de privilegios que son otra vergüenza, jueces que también cobran de nuestros impuestos. Esto no es secundario. Nosotros estamos en manos, y les aclaro que no voté, ni voy a votar a Milei, porque creo que hay que unir los votos en la Argentina para sacar al peor régimen democrático que hemos tenido en la historia, que es el kirchnerismo, y a una persona que es Cristina Kirchner, que es más digna de ser analizada por un psiquiatra que por un politólogo, ¿no? O sea, no lo voy a votar a Milei porque creo en la unión de la oposición, como en cualquier país maduro. Ahora voy a dedicarle a eso algunas líneas, pero tiene razón cuando habla de las castas, porque la realidad es que, y esto lo he vivido cuando fui consejero de la magistratura, que es un cargo que tiene muchísimo de político, y no está mal que lo tenga, no está mal que lo tenga, porque hay política con mayúscula y política partidista con minúscula. Pero esto lo he vivido, y es, al final del día, buena parte, no todos por supuesto, pero buena parte de nuestros políticos usan el Estado como agencia de colocaciones eterna para ellos, sus hijos y sus nietos. Fijémonos que en la Argentina se produce un fenómeno de lo más curioso, y es que también la Constitución abolió los títulos de nobleza. Otra cosa que dice la Constitución. La Constitución es riquísima, yo les recomiendo en serio que la lean, por lo menos que lean los primeros 40 artículos, 50 artículos. Pero teóricamente están abolidos. Sin embargo, cuando uno empieza a tirar del piolín, buena parte de todos los que tienen alguna importancia en el sistema político argentino son parientes de algún otro. Es decir, hay todo un sector de la Argentina, chiquito, el que vive de otros, que son como los brahmanes en la India, ¿correcto? Viven de nosotros. Y esto está prohibido, pues somos todos iguales. Somos todos iguales. Es más, la desfachatez última para buscar votos del gobierno, que es esto de inventar un salario universal que no ha podido consagrar ni siquiera Noruega, que es el país más rico de la Tierra en función de lo que gasta y lo que tiene, porque han estado ahorrando sobre un fondo petrolero desde que descubrieron petróleo en el Mar del Norte. Bueno, toda esta desfachatez, que le llaman el salario universal, no es salario porque no retribuye un trabajo, y no es universal porque solo se le da a 7 millones de personas. No se le da a todas las personas. Es una locura, otro disparate, que va directamente en contra de nuestro derecho a ser libres, pero que es un derecho que está en la Constitución, no nos lo pueden quitar. Y la principalísima responsabilidad, porque nos los hayan quitado, es el Poder Judicial de la Nación Argentina. Esto lo quiero decir muy clarito, porque si no pareciera que la culpa es de todos. No es de todos, la culpa no es de todos. Tuvieron mal los legisladores que sancionaron leyes malas, tuvieron mal los presidentes que ejecutaron leyes malas y dictaron decretos disparatados, pero ¿para qué tenemos al Poder Judicial? No solamente para que nos proteja a unos de otros, sino fundamentalísimamente para que nos proteja a todos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene tanto poder en el siglo XX que avanza permanentemente sobre nuestra individualidad, sobre nuestros derechos, sobre nuestra capacidad para movernos. Es interesantísimo un ejercicio que nunca he podido realizar porque nunca hay tiempo, y es hacer una especie de mesa redonda, que se la sugiero a los organizadores, una mesa redonda donde cada uno lleve un tema que funciona mal en la Argentina, para que a alguien, evidentemente alguien que piense como yo, porque si no, no se lo va a decir, pero donde alguien le conteste dónde estuvo el problema del juez o de la justicia que no defendió la libertad individual de cada uno de nosotros. Pensemos, hay algo que al público de este evento le va a llamar la atención, porque buena parte de los que están acá han podido viajar.
Pensemos lo que es la aduana de Seiza. Ustedes son conscientes, la aduana de Seiza y la aduana para venir del Uruguay, ustedes son conscientes que somos sospechados de delincuentes comunes. Se nos revisa con un escáner, ¿pero qué estamos todos locos? ¿Cuántos países del mundo revisan a sus habitantes con un escáner? Esta estupidez que acaban de sacar de prohibir las pago en cuotas del free shop, ¿en cuánto puede alterar los grandes números nacionales del free shop? ¿Me pueden explicar? Sin duda, en mucho más lo alteran el uso que hacen los gobernadores y el gobierno nacional de aviones para acá y aviones para allá, empezando por la presidenta en ejercicio. Es decir, todos los males que nos afectan tienen que ver con los problemas básicos de la historia de la humanidad. Y los problemas básicos de la historia de la humanidad, uno empieza a tirar de los piolines y terminan resumidos en la libertad. Les voy a poner un ejemplo de estos días. Hay un señor que fue amigo mío hace muchos años, pero cambió mucho, que es Nissen, el inspector general de justicia. Sabe, es una persona que sabe. Sin embargo, cambió su filosofía de vida, su filosofía política, que el otro día decidió que un club que se llama el Jockey Club tiene que tener mujeres como socias. Yo me pregunto, cuando se juntan un grupo de... Y este es un tema que pone de mal humor a muchas mujeres, así que lo asumo. Cuando se hace una reunión de amigos o de amigas, ¿también vamos a estar obligados a los amigos llevar mujeres y las amigas llevar varones? Porque en definitiva, cuando uno analiza en su esencia, un club es una organización formal de un grupo de amigos. De hecho, así nacieron todos los clubes de la historia del mundo. Entonces, ¿qué se supone? ¿Que uno no tiene derecho a juntarse con sus amigos? Sin que venga el Estado a decirle que por paridad, por género, por lo que diablo fuere, hay que meter amigas también. Y si no se me da la gana, ¿qué? Estoy cometiendo un delito. O sea, prácticamente, incluso estos temas que parecieran relativamente alejados del ejercicio pleno de la libertad, terminan siendo ejercicio de la libertad. Una cosa de locos. Ustedes saben que cuando yo estudié, como les dije, me recibí en el 76, así que imaginen la época, cuando estudié, teníamos los alumnos muy claro el que todo, como dice la Constitución, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. ¿Por qué? Porque toda la vida que conocemos está hecha en función de los individuos. Lo que realmente preexiste no son las provincias preexistirá la nación, pero lo que preexiste en las provincias somos nosotros. ¿Correcto? Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, que se fue convirtiendo la Argentina en un país estatista, yo he notado que muchos jóvenes creen que todo lo que no está en diálogos profesionales y de análisis de casos, que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Y no es así. Nosotros tenemos a la libertad como un derecho que nos es dado cuando nacemos. Esto es clave entenderlo. Y hemos llegado al disparate de plantear, acá en esto estoy frontalmente en desacuerdo con el amigo Milei, a quien respeto y aprecio mucho, de plantear que es discutible si uno puede comprar y vender chicos. Otra cosa que está expresamente prohibida en la Constitución, comprar y vender seres humanos. Pero es que todo nos vamos a replantear. Vamos a replantear también la ley de gravedad. Fíjense lo que está pasando en Sri Lanka. Con buena parte de todos esos inventos para limpiar el mundo y el planeta son sanata, son mentiras, son falsedades. Me iría demasiado de tema si entramos en esa cuestión. Pero el gobierno comunista de Sri Lanka empezó a machacar con eso y lo único que hizo fue sumirlos en hambre. Están en este momento asaltando el Palacio Presidencial de Sri Lanka. Resumen, la historia nuestra, de nuestros padres, de nuestros tatarabuelos, de los tatarabuelos, de los tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, es la historia de la lucha por la libertad. Nosotros no podemos, primero, olvidar ese factor, y segundo, darnos por vencidos en ese tema. Así que agradezco la oportunidad de haber tratado de predicar, espero que no en el desierto, sobre este principio. La solución está en aplicar la Constitución a rajatabla. Es más, puedo traerles de recuerdo una frase de la Corte Suprema Norteamericana durante la Guerra de Corea. Durante la Guerra de Corea, un sindicato portuario
hizo una huelga que perjudicaba los embarques de armamento para el ejército norteamericano que estaba peleando en Corea. Y el gobierno declaró ilegal esa huelga. La Corte declaró inconstitucional ese acto del gobierno porque dijo, palabras más, palabras menos, que no se puede invocar la supervivencia del Estado para negar los derechos que son los que justifican la existencia del Estado. Adelante de todo estamos nosotros los individuos. Y después el resto de las cosas. Gracias. Espectacular, espectacular. Yo creo que ha sido un muy buen aporte. Me gustó particularmente el tono. A todo esto, chicos, el que tenga una pregunta, o puede escribirla o puede alzar la mano, no hay ningún problema. Estamos muy bien de tiempo. Yo tengo una consulta, pero primero que adhiero completamente a todo lo expuesto. Pero ¿cuál es el paso? Digo, o sea, claramente el próximo paso es electoral para el país. Pero el paso principal, digo, ¿por qué hay tantas cosas para resolver? ¿No? ¿Qué puede hacer aquello que mueva la aguja de manera, no voy a decir irreversible, pero que nos lleve en un camino de empezar a corregir estas cosas? En tu opinión. Nosotros porque tenemos ahora una ventaja que no había antes, que son las redes. La multiplicidad de redes hace que lo que antes quedaba oculto, lo que antes era imposible de saber, lo que antes quedaba disimulado, hoy en día ya no es ni oculto, ni imposible de saber, ni disimulado. Entonces, podemos ejercer mucha presión social sobre los que mandan. ¿Quiénes son los que mandan? Los gobiernos, los legisladores y los jueces. ¿Y cómo se ejerce la presión social? La presión social se ejerce con respeto, pero con firmeza, no con un escrache, pero sí con un reclamo. ¿Por qué discrimino esto? Porque los periodistas han simplificado excesivamente el concepto de escrache. Escrache es cuando una organización junta un montón de gente y ataca a un individuo. Reclamo es cuando un individuo le reclama a un gobernante por algo en la calle. De hecho, también lo prevé la Constitución. El derecho a peticionar a las autoridades. Es increíble la ignorancia monumental que tenemos sobre esa maravilla de Constitución. Y ese es el principio. ¿Por qué? Porque nadie vive en una burbuja, y tanto los legisladores como los jueces, como los gobernantes, cuando sean interpelados de manera sistemática en la calle por la gente y en las redes, van a cambiar. Por eso hay medidas que hay que tomar urgente. Por ejemplo, terminar con la lista sábana. Porque la lista sábana, ¿qué es lo que genera? Que estamos llenos de diputados que no conoce nadie. Ustedes agarran la lista de diputados y no saben quiénes son. Y hay un montón de gente, hay un montón de personas en la actividad civil que no logran entrar a los partidos políticos ni al Congreso por el simple motivo de que la casta se cierra y no quiere que hagan olas, no quiere que nadie haga olas. Esto hay más de uno que lo hemos vivido. Así que el principio está en nosotros y tenemos la monumental herramienta de las redes. Piensen, para darse una idea, yo sigo asombrado con que sin ningún truco, sin pagar, sin inventar seguidores chinos y sin decir cosas amables, ni graciosas, ni sexy, ni nada, yo estoy casi en 213.000 seguidores. Y no tuiteo en broma, tuiteo dramas. Sí, eso es muy cierto, y de hecho lo comparto. Creo que el avance tecnológico en sí es muy debatible, ¿no? Se abrir un debate completamente nuevo, pero sí, comparto que está haciendo la diferencia, la exposición. Aparte que todo el mundo tiene un celular con una cámara, ¿no? Y eso es el principio de todo. Bueno, muy agradecidos estamos por su aporte. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y saludos a todos.